un podcast de Cooperativa. Bueno, decíamos recién que vamos a conversar sobre esta decisión que se ha tomado, esta ley, ¿no es cierto?, que declara humedal urbano al Mapocho. Y queremos conversar por qué es lo que hay que cuidar, en qué consiste eso, con César Matar, que es director del Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Universidad Mayor. Hola César, ¿cómo te va? Buen día. Hola Cecilia, buenos días. Gracias por estar con nosotros. A ver si podemos definir primero qué es lo que es un humedal urbano. Conocemos los humedales y asumimos que es que está dentro de la ciudad, pero ¿qué características tiene este ecosistema? Bueno, los humedales en general son considerados cualquier cuerpo de agua que presenta y que permite la existencia de distintos tipos de biodiversidad, o en el fondo de biodiversidad. Uh-huh. Y en el caso del Mapocho, ¿qué es lo que encontramos ahí? Bueno, el Mapocho es un cuerpo de agua que no cabe duda, ¿no es cierto?, de tipo lineal, en donde podemos encontrar una importante diversidad tanto de flora como de fauna, de especies nativas, especies exóticas, y además es una instancia en la cual podemos resguardar y purificar el agua que viene, ¿no es cierto?, del producto de los deshielos, de la lluvia, etcétera. Claro. Una pregunta muy, perdón, Cecilia, muy corta, desde el desconocimiento. ¿No sería cualquier río eso? Porque yo no, y esto lo pregunto desde el cuestionamiento, solamente desde el Lego, desde el que no sé. Exacto, Sebastián. Cualquier cuerpo de agua es un humedal, cualquier río es un humedal. Si está en una zona urbana, un humedal urbano, que debe ser protegido en cierta manera y que evitar que sea influenciado por las actividades antrópicas que están usando el río para con distintos objetivos. ¿Con qué, por ejemplo, qué actividades? Bueno, recreativas serían las más benéficas para el río, cuidarlo, tener lugares de esparcimiento alrededor del río. El río debiera ser un lugar, en algunas culturas un santuario en el fondo. Claro. Tenemos vida y eso es lo que debe la ciudadanía, el Estado o los gobiernos cuidar. Y el riesgo de lo urbano, es que, bueno, todo lo que pasa en una ciudad, pues, basura, mugre, que el papelito del que va cruzando el puente, todo eso, ¿no? Exacto, eso es lo que debiéramos evitar. Un río no tendría por qué tener un papelito, ni una colilla de cigarro, ni basura alrededor, ni microbasurales. Debiera ser en teoría un santuario. Justamente el hecho de que se lo haya declarado humedal urbano, ¿en qué va a ayudar en ese sentido a que el Mapocho no tenga, que no reciba todas esas basuras y todo lo que ya conocemos? Cada vez que hay crecidas del río podemos ver la cantidad de basura que arrastra. Claro, bueno, eso ya es más complicado porque ahí más que una cosa es la norma y las herramientas que se les da a los gobiernos locales como al Estado para poder proteger un área o un recurso. Y lo otro es lo que hacen los ciudadanos para aplicar, obviamente los gobiernos locales tienen que aplicar esa ley, pero también cómo colabora la ciudadanía, la gente que vive en las ciudades, que eso es lo más difícil y lo más importante para poder cuidar un lugar. Idealmente no debería ser necesario tener normas y leyes para poder cuidar un río, pero es indispensable tenerlas porque si no hay un problema cultural. Claro. Ahora, tú decías recién especies, flora nativa, y mucha gente seguro ni se imagina. ¿De qué especies estamos hablando que podemos encontrar ahí en el Mapocho? Bueno, el río Mapocho, como todos sabemos, hubo un tiempo, antes del año 2001, en donde las descargas de aguas servidas de la ciudad iban al río. Y luego vino un proyecto, ¿no es cierto?, de construcción de plantas de aguas servidas. Comenzó el Trebal, la Farfana, con el gobierno de Ricardo Lagos, y se fue comenzando a purificar las descargas al agua de los ríos de todo Chile, no solamente el río Mapocho. Uh-huh. Ese fue el inicio, y eso empezó a permitir, y de eso ya van más de 20 años. Entonces, esto es un proceso lento de recuperación del río. Primero, quitamos los coliformes fecales. Y luego la vida existe esta capacidad de resiliencia de los ecosistemas, en donde empiezan a conquistar y a recuperar los terrenos cuando empiezan a tener condiciones para que la vida se pueda volver a instalar ahí. Una vida como
insectos, larvas de insectos, pero no cualquier insecto, porque cuando tenemos mala calidad de agua nos llenamos de larvas de mosquitos, de moscas, y entonces es otro tipo de fauna la que empezamos a ver cuando empieza a mejorar la calidad de agua. Se ve un conjunto de larvas de insectos, por lo tanto esas larvas crecen, generan adultos, ¿no es cierto? Y eso además sirve de cama de alimento para cadenas tróficas superiores. O sea, tenemos de ahí pequeños peces como los bagres, tenemos anfibios, y luego podemos empezar a ver coipos, que ya son mamíferos más grandes. Obviamente también hay roedores involucrados, aves, ya tenemos las gaviotas en el río Mapocho, pero también un conjunto de otras aves nativas que pueden acercarse y convivir en este ecosistema, refugiarse en él. No sé si a futuro en los lugares más distantes puedan haber zonas de nidificación a lo largo del río también, sería fantástico. ¿Y es cierto que hay pejerrey chileno? Sí, también pejerrey chileno. No, probablemente no en todos los tramos del río, pero en algunos tramos. Y eso implica que las especies tienen la capacidad de migrar y pueden, en función de la calidad de las aguas que estemos encontrando, dispersarse más o menos a lo largo de este ecosistema lineal, que es el río. Ahora, bueno, vamos a ir a tirar la cañita, ahora lo que faltaría, frente al puente Padre Letelier, que tirando la cañita, para ver si sale algún pejerrey. Oye, que estas siempre son buenas noticias, por supuesto, que se declaren los humedales, pero hay algunos que de repente dicen, bueno, esto es buena noticia en tanto haya un plan, haya financiamiento, haya sanciones para los que intervienen mal el río, en fin, todas esas cosas. Si no se hace un trabajo de por medio, en el fondo esta declaratoria de humedal puede hasta terminar siendo contraproducente y terminar en letra muerta y peor todavía. Sí, no sé si peor, yo soy un poquito más optimista. ¿Ya? Yo creo que lo peor que puede ocurrir es que sigamos igual. En el fondo el río va a ir mejorando, pero tenemos varios problemas que hay que ir abordando. Si estamos recuperando un ecosistema, imagínense que haya aves nidificando o durmiendo ahí, tenemos perros asilvestrados, perros vagabundos, ¿no? Se nos fue. Ay, se nos cortó la comunicación con César Matar, que es el director del Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Universidad Mayor, que estaba contándonos por qué es importante esta noticia que hemos conocido, que se ha declarado al río Mapocho humedal urbano. Los efectos positivos y buenos que tiene para el medio ambiente y también para la conservación de esas especies. ¿No es cierto que ahora sí, César, retomamos, se nos había cortado la comunicación. Estamos hablando de las cosas que de repente podrían complicar esto. Claro, y no sé si, alcancé a hablarles algo de los perros asilvestrados. Sí, hasta ahí llegaste. Ahí quedamos. Tenemos que veamos, ¿no es cierto?, la recuperación de los ecosistemas en los ríos no implica que el agua sea cristalina, prístina, ¿no es cierto?, pura, de que podamos tomarla. Tampoco, como decía Sebastián, ir con una cañita a pescar pejerreyes y comernos los pejerreyes, porque hay distintos contaminantes que son producto de las actividades urbanas. Está la actividad minera, que tenemos a lo alto de la cordillera del río San Francisco, hay relaves, hay drenaje ácido, entonces se transportan algunos minerales, cobre, arsénico, manganeso, que contaminan las aguas y las especies que viven ahí empiezan a acumular esos contaminantes, que es lo mismo que nosotros tenemos también distintos contaminantes acumulados en el cuerpo. Y son estudios crónicos para poder ver cuáles son los efectos que esos contaminantes generan. Entonces, las especies que hay ahí acumulan algunos contaminantes y que con estudios posteriores hay que ir identificando cuáles son. Están, por ejemplo, los estrógenos de los anticonceptivos, están sin duda en el río y producen efectos en la biodiversidad. Está la cafeína, paracetamol, antiinflamatorios, que la población consume mucho, antidepresivos, la fluoxetina, ¿no es cierto? Son residuos que quedan y que no son degradados por las plantas de tratamiento de aguas servidas, porque lo que busca una planta de tratamiento de aguas servidas es sacar el coliforme fecal, ¿ya? Pero estas otras moléculas que son más pequeñas, se van degradando, pero están ahí en el río. Entonces, hay que respetar el río, hay que cuidarlo, hay que ir mejorando su calidad de agua, hay que estudiarlo. Es muy importante para poder saber cómo gestionarlo de mejor manera, cómo lograr una mejor calidad de agua.
Qué increíble lo que nos cuentas, ¿ah? Jamás se me había pasado por la cabeza todos esos contaminantes, todos los medicamentos que consumimos, cómo terminan esas moléculas ahí en el agua siendo negativas, ¿no? Así es. ¿Alguna vez se podrá inventar alguna manera de tratar en las aguas del río que puedan, digamos, terminar con esas moléculas? Bueno, mientras más complejas son las moléculas, más difícil es purificar un curso de agua. Claro, o sea... Entonces, más caro, más costoso. Pero, quizá algún día. Pero claro, pero se puede hacer. Te fijas, primero hay que identificarlas y luego ver... De hecho, los humedales purifican el agua. Tienen esa capacidad, pero necesitan un tiempo de retención, un tiempo de presencia de esas moléculas en el lugar para que las mismas bacterias vayan degradando y además la radiación solar vaya descomponiendo estas moléculas. Qué interesante. Ahora, súper interesante. Y los otros, perdón Sebastián, antes que se nos termine, estos otros beneficios como que mejora la ventilación de la ciudad, por ejemplo, el mapocho, o que reduce la temperatura del aire. Sí, también, o sea... es muy distinto, por ejemplo, caminar a la sombra de un árbol que a la sombra de un edificio. Hay un río que tiene vegetación a su alrededor y agua que regula la temperatura, regula también la temperatura de todo el ambiente en el cual estamos circulando. Y intervenciones en el lecho del río, como lo que se hace en temporada veraniega con la ciclovía que está instalada ahí, o bien lo que ocurrió ahí en el Parque de la Familia, en Quinta Normal, que se abrió como un brazo del río y se puso ahí como lo que se denomina el mapocho navegable. ¿Son favorables? ¿Está bien? ¿Está permitido? ¿Cómo poder hacer? O si bien a lo mejor es bueno intervenir en otros sectores de la ciudad el río de esa forma. Sí, eso puede ser complejo, pero hay que estudiarlo, hay que ver cuáles son sus beneficios. Cualquier intervención que hagamos va a impactar de una u otra manera la biodiversidad que hay en un río. Pero por otro lado también es cierto que el río debe vivirse con la ciudadanía, y la ciudadanía y las personas así lo cuidan. Entonces uno empieza a acercarse afectivamente a lo que es un curso de agua, a lo que es la vida que hay en un río, empieza a cuidarla. Entonces, ahora el que se declare un humedal urbano va a permitir también que las municipalidades, los gobiernos locales tengan herramientas para poder definir qué hacer con ese río. Por ejemplo, podría solicitar que no se intervenga el lecho de un río, que no se desvíen las aguas. Si hay un proyecto cercano que va a poder impactar o tiene la posibilidad o existe el riesgo de que impacte el humedal urbano, también puede exigir que se someta al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y de esa manera hay algunas herramientas que dispondrían los gobiernos locales para poder cuidar este humedal urbano. Recordemos que el Mapocho son 657.000 o 657 hectáreas del río, ¿verdad? Sí. Que lo que implica, se extienden por Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Santiago, Recoleta, Independencia, Renca, Quinta Normal, Cerro Navia, Maipú, Pudahuel y Padre Hurtado. Cruza toda la ciudad. Toda la ciudad. Qué bonito nombrarlas a todas las comunas por donde pasa, ¿no? Entonces todo esto va a estar protegido entonces en el marco de esta ley, que es la ley 21.202. Tú, como especializado en este tema y que te gusta y te apasiona, tomaste con mucha satisfacción, me imagino, esta noticia. No, por supuesto, todos estos avances son fantásticos. De hecho, ahí actualmente se adjudicaron la Universidad Mayor y la Universidad de Concepción un centro que busca recuperar o estudiar más bien los ríos, los cauces de los ríos, los ecosistemas de humedales lineales, los cauces de río. Y eso también es una excelente noticia. Bueno, ahí está entonces tratando de comprender qué significa y cómo impacta positivamente esta noticia, ¿no? Que se haya declarado humedal urbano para la región metropolitana el río Mapocho. El humedal urbano río Mapocho, que abarca 13 comunas y protege más de 600 hectáreas. Le damos las gracias a César Matar, director del Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Universidad Mayor. Que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Hasta luego. Chao. A cuidar el río entonces, por favor, tomen conciencia. Vale la pena. Tratarlo como un santuario. Lo que es, claro. Y lo que es, ¿no? Sí, es que el río Mapocho ha tenido tan mala fama. Sí, porque con esa idea de
Sí. de los coliformes que ahí nos explicaba y todo eso, y eso ya está todo superado, va por abajo y después se limpia, se procesa en farfana, en fin, ya no hay eso. Y si tú cruzas el río, Cecilia, por uno de los puentes caminando, Sí. y te detienes a mirar y esas cosas se ven los pajaritos, se ve que hay movimiento, que no es solamente el agua que pasa. Hay cositas, hay plantas, en fin. Oye, y las ranitas chilenas, que también están clasificadas en peligro, así Sí. que también para que ahí puedan subsistir y seguir viviendo. Piénselo 2 veces si va a tirar un papelito ahí al cauce del río. Esa es la invitación. ¿Cómo? Y tal vez ir más allá, digo, esto del Mapocho Navegable, ¿se acuerdan del proyecto de Piñera? Claro, lo comentábamos ahí recién. Sí, pero que hay que nuestro cuidar el invitado. humedal, que ¿Y sea cómo un hace- humedal, y cómo hacer para que esas actividades de las personas no Estaría bueno. afecten Claro. la biodiversidad y la calidad de humedal. Pero Y que una terracita donde tomarte algo y comer algo de cara al río Mapocho, impecable, ¿qué iba a afectar? No, Que, no, bueno, nada. lo que ahí decía nuestro invitado es que hay que tener ojo con el desvío del cauce de aguas para hacer estos charcos. Ahí hay que tener algo de atención. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Joel Poblete, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Bien, ansiosa Hola, yo Seba. como siempre para ver qué películas nos va a ofrecer este Joel Poblete. Y hay una que tiene un título que no sé si tomármelo en serio o cómo, se llama Familia en Renta. The market here isn't the same anymore. A ver. Estamos escuchando hablar en japonés, en Sí. inglés, porque transcurre en Sí. Tokio. Es una película, una coproducción entre Japón y Estados Unidos que ha tenido bastantes elogios. Yo la pude ver, llamaba la atención de partida porque el protagonista es Brendan Fraser, que recordemos que hace 3 años ganó el Oscar de Mejor Actor por La Ballena, se resucitó su carrera, el actor de La Momia, de emblemáticas películas de los años 90, especialmente a principios de los 2000, que había tenido varios traspiés en su carrera por distintas circunstancias anímicas, de salud, acusaciones que tuvo que él realizar, hartas circunstancias difíciles, y él, como digo, se reactivó la carrera. Entonces había harta expectativa por ver cómo siguen estos años posteriores a ganar el Oscar. Este es el primer gran protagónico que le toca en cine después de esa película. Lo habíamos visto en Los Asesinos de la Luna de Scorsese, pero en un rol más secundario. Acá nuevamente es protagonista. ¿Y por qué lo que tú decías, Cecilia, es cierto? No sabes si es Sí. broma o en serio. Justamente va un poco de eso. Transcurre, como les decía, en Tokio, en Japón. Es un actor estadounidense, él interpreta a un actor que está tratando de abrirse camino en Japón. No le ha ido muy bien, tuvo un comercial que le fue súper bien, que se hizo conocido, pero después ya no ha pasado nada, así que sobrevive con pitutos en buen Ya. chileno, y le sale la posibilidad de ser arrendado, por eso se llama Familia en Renta, como para reemplazar a familiares de personas en determinadas circunstancias, ¿Cómo? en velorio, cuando Ah. necesitan que haya más gente que se siente sola, gente que necesita que le hagan compañía para dialogar, desde personas de adultos mayores, jóvenes, niños, familias completas. Entonces por eso es Familia en Renta, le toca hacer esto, y él además, a pesar ¿A de él que... solo o con A él su solo, fam- no, él Ah, solo, él. no, justamente, por eso el título quizás debería ser que él está Claro. en renta, pero claro. Y entonces empieza él a familiarizarse con esto, y la película finalmente aborda temáticas relacionadas con la soledad, con los lazos familiares, con las relaciones humanas. Entonces creo que una película que uno se ríe, que es bien tierna, pero que también tiene elementos dramáticos. Por eso es interesante en este mundo que estamos viendo hoy en día tan complejo, con todas las cosas que están saliendo en las noticias. Este tipo de películas son esas películas que reconfortan, que ayudan a reconciliarse un poco con el género humano, y en ese sentido está bonita. Y está bonita y bien lograda. Está bonita, buena. bien lograda, bien actuada. Venía precedida de muchas críticas. A mí no me volvió tan loco como decían las críticas de Inga, Ya. las críticas de Estados Unidos. No me entusiasmó tanto, pero como digo, creo que funciona bien, y sobre todo por lo que explicaba antes, porque Ya. como están las cosas, hacen bien de estas películas. O sea, para hay que conectarse. verla. Sí. Ya. Esta es una película basada en una novela famosísima, El beso de la mujer araña. There go the lights. It's in glorious Technicolor. Esta es una película, una nueva versión, como tú decías, Cecilia, una novela muy emblemática que escribió en los años 70 Manuel Puig, el escritor argentino. Transcurría justamente en la dictadura argentina. Recordemos la historia, originalmente son 2 presos que tienen que convivir forzadamente. Uno de ellos es un preso político, el otro es un homosexual que ha sido encarcelado justamente por supuestas amenazas a la moral y las buenas costumbres, y se llevan pésimo los dos. Uno es muy recio, muy macho, el otro es otra
onda y no tienen conexión, y el otro le empieza a contar las historias que él se imagina que transcurren en el cine. Como no pueden ir al cine, le empieza a contar estas películas que suelen estar protagonizadas por una mujer, la Mujer Araña. Esa novela se hizo la famosa versión cinematográfica hace 40 años, que los más antiguos nos acordamos, no sé si las nuevas generaciones la conocen tanto, dirigida por Héctor Babenco, película de origen latinoamericano, que estuvo nominada incluso al Oscar, mejor película director, y donde ganó el Oscar. William Hurt como mejor actor por interpretar a Molina, el personaje gay. Justamente estaba Raúl Julia, la estupenda Sonia Braga, una película bien recordada. De eso se hizo un musical, ¿ya? Y esta es la película del musical. Esa es la vuelta de tuerca, okay. No es una nueva versión, esa es la misma historia, pero esta es la película del musical, que no es cualquier musical. Este musical en Broadway le fue súper bien, ganó varios premios Tony, lo crearon los mismos que hicieron Cabaret y Chicago, o sea, eminencias, Kander y Eve, famosísimos ahí, y esta es la adaptación cinematográfica. Donde está Diego Luna, muy conocido, interpretando al preso político. Está Jennifer López, que lo hace súper bien porque ella tiene que cantar, bailar, y obviamente J-Lo es lo suyo, así que está en su elemento interpretando el papel de la Mujer Araña. Y ahí está la revelación, que es el personaje que se llama Tonatiuh, este actor, que nadie lo conoce porque justamente hicieron un casting muy largo porque el director quería que fuera una figura nueva, que no fuera conocida, que no fuera un rostro, y funciona muy bien en ese sentido, así que está bien la película. Dirige Bill Condon, que ganó el Oscar hace unos años e hizo los musicales Dreamgirls y live action de La Bella y la Bestia para Disney, o sea, alguien que sabe. Entonces esta película mezcla todo lo gris, que es la estancia en la cárcel, con toda esta cosa tenebrosa, que no saben qué va a pasar con sus destinos, con esta fórmula escapista de imaginar el Hollywood de la era dorada. Mucho colorido, grandes coreografías, como los musicales de Hollywood. Entonces, en ese sentido, a la gente que le gustan los musicales, la recomiendo. Gente que no le gusta tanto los musicales, pero conoce la historia de Manuel Puig y la película anterior, creo que es interesante ver esta nueva vuelta de tuerca. Así que la recomiendo. Las críticas han sido mixtas, se esperaba que prendiera mucho en Hollywood para los Oscars, para los Globos de Oro, y no ha tenido nominaciones como querían. Entonces, lamentablemente no le fue lo que esperaban, claro. Pero yo igual creo que es interesante, sobre todo porque no llegan tantas películas de ese tipo a la pantalla grande, así que es un espectáculo que vale la pena ver. Buenísimo. Bueno, seguimos, Sebastián, con otra, ahora un clásico animado. Que con la tendencia que hemos estado viviendo, esto de los aniversarios, 20 años, y entonces cumple este animado que se llama Paprika y vuelve a las pantallas. Este regreso, ahí estamos escuchando de fondo el tráiler, tiene algo bastante especial. Bueno, estábamos hablando antes de la película Brendan Fraser, que transcurre en Japón. Esta es un anime, por supuesto, una película de animación japonesa. Como tú decías, Cecilia, es un regreso. Yo contigo, con Sebastián, siempre estoy comentando estos regresos, sí. Pero tiene una característica bien especial, porque la película se ha dado en cines como el Centro Arte Alameda, en Normandía, pero nunca tuvo estreno comercial en cines chilenos. Eso te iba a decir, no es de un circuito muy comercial esta película. Pero es una película de culto. Hace un par de meses, hace un mes y medio, le estuve hablando de Perfect Blue, del director Satoshi Kon. Es del mismo director, un director que ya falleció, considerado un genio de la animación japonesa, y esta es otra de sus obras maestras. Estuvo incluso en competencia en el Festival de Venecia hace 20 años, pero como les decía, en esos momentos no llegó a los cines de Chile comercialmente, así que está la posibilidad, porque va a llegar a multisala a lo largo del país. ¿Y de qué se trata? Una historia de ciencia ficción, es bien interesante, está basada en una novela del mismo nombre. Es una terapia, esto es como digo, ciencia ficción un poco futurista, una terapia que permite a los psiquiatras meterse en la mente de los pacientes para tratar de solucionarles dentro de la mente los problemas que puedan tener, ¿ya? De hecho, muchos dicen que fue la inspiración para la famosa película Inception que vimos de Christopher Nolan con Leonardo DiCaprio hace unos años, que también se metían en la mente de las personas, en sus sueños. El problema es que las cosas se salen fuera de control porque se roban en un momento esta terapia y empiezan a meterse en la mente de los propios creadores. Así que Paprika es el alter ego de la psiquiatra que realizaba estos experimentos, y ella tiene que dilucidar qué está pasando. La película es muy imaginativa, para quienes no la han visto, como digo, quienes nos están escuchando y saben de anime, saben que es un clásico, pero quienes no tienen ni idea, es muy imaginativa visualmente por el hecho de que tiene que reflejar los sueños en imagen. Así que es súper atractiva la película, es una gran oportunidad para verla en cine, en pantalla grande, un clásico a 20 años de su estreno. Está así tú dices, en multisalas a lo largo del país, exactamente. Qué eso bueno. Es lo bueno. No podía faltar en el menú de Joel Poblete una película de terror. Prímate. We're in Hawaii, baby. This is crazy.
Una película de terror, pero yo reitero siempre, porque no es porque yo sea fan, pero siempre viene en el menú esta película, porque se llama Primate, no es que sean primos, como le decimos acá en Chile a veces los primos. No, acá hay un mono de por medio. Una familia adopta a un chimpancé, cosa que no debería ser tan fácil, pero bueno, en las películas pasa esto, y se lleva muy bien hasta que el chimpancé en un momento contrae rabia y después empieza a estar fuera de control, tienen que escaparse del chimpancé y queda la grande. Así que es como lo que en algún momento tuvimos también una película en el pasado que se llamaba Monos Diabólicos, bueno, en este caso un mono con rabia. Así que fanáticos del terror, en este caso un terror natural, con criaturas, animales justamente que le dan vida, Primate ya en cartelera. También hay estreno en la televisión abierta este sábado en TVN, eso es sorprendente, Eso una sí novela. y atípico el que nos traiga recomendados de la tele. Totalmente, pero quiero apoyar como siempre el cine chileno. ¿Y por qué? Porque además esta película, que es Eterno, estuvimos hablando bastante de ella acá en el programa. Por supuesto que se hizo y lo estuvimos comentando, como decía, porque estuvo en cartelera, terminó convirtiéndose en el estreno documental más visto del 2025, llegó a fines de octubre, estuvo hasta hace poquito en cartelera, por supuesto que Eterno es la película de los 100 años de Colo Colo, yo se lo reiteré hartas veces ahí, obviamente hay gente que me escucha y va a decir, oye, pero el Colo, porque no todos son del Colo, pero yo les recomiendo más allá de eso, yo les recuerdo, yo no soy futbolero, no soy de Colo Colo y disfruté mucho la película, es de un director destacado dentro del cine chileno que es Fernando Lavanderos, es un recorrido por la historia de Colo Colo, algunos de sus momentos más emblemáticos, también tiene momentos de ficcionados, aparece Benjamín Vicuña encarnando a Arellano justamente en imágenes del pasado, pero es básicamente un documental, y si no lo vieron en cines, que era el ideal haberlo visto ahí, aprovechen porque como dice Sebastián, Cecilia, yo no suelo recomendar películas chilenas en cartelera de televisión abierta porque no hay muchas, así que hay que aprovechar justamente, generalmente para el 18 hay harta programación ahí, pero en esta época no, así que y esto excede al colocolino, ¿eh? O sea, también colocolino a lo mejor lo va a ver con más emoción que los hinchas de otros equipos, pero es una película de un hito histórico además. Totalmente, así que yo le recomiendo. De Colo-Colo. Y le recuerdo además que la parte histórica es emocionante, por eso más allá de si uno es o no del equipo, como está contado y las imágenes del pasado de Chile que se ven, está muy bonita. Esto el sábado en la noche, a las 22:30 en TVN. Sí. TVN, sábado 22:30. Ahí pueden verlo. Y lo último para despedirme, porque sin trailer ni nada, recordarles que estamos en plena época de festivales de verano de cine. Ya hoy día se inaugura el The Weeknd, están agotadas las entradas para la de hoy día, pero esa película llega luego a cartelera la otra semana, Hamlet, que es una de las favoritas para el Oscar, ahí la vamos a estar comentando. Hasta el sábado 17 se va a realizar, hay películas bien buenas, de hecho van a dar la ganadora del Goya los domingos, así se llama la película, la dan el próximo jueves. Revisen toda la cartelera en festivaldecineweekend.cl. Recuerdo nuevamente que el Festival de Las Condes se está realizando este domingo, festivalcinelascondes.cl. Este sábado dan El Agente Secreto, una de las películas del momento, la película brasileña que está ganando todos los premios en Hollywood, y mañana se inicia con entradas gratuitas al Festival de Cine UC, que también hay películas muy potentes para ver, así que harto panorama. ¿Hay donde ver la cartelera del Festival de Cine UC? Sí, se meten a la página de Cine UC, está ahí totalmente todo y se pueden ver para que se programen bien, porque lamentablemente como son gratis hay que hacer filas y se llena y hay que llegar con anticipación. No se puede ir a retirar antes ni nada, hay que llegar nomás. Pasen el dato. Okay. Gracias, Joel. Gracias, que nos te vaya vemos. súper bien, buen fin de semana. Igualmente. Chao. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.